Se han abierto muchos debates en relación a la instalación del nuevo gobierno, que vamos a ir conversando con calma, con tranquilidad. Y uno de los debates, y que tiene que ver con toda la comunidad, que afecta a la comunidad, tiene que ver con el tema del precio de los combustibles. Usted ha escuchado el impuesto específico, ha escuchado el MESCO. Nosotros hemos hablado acá durante harto tiempo qué es lo que significa esto, cuál es el origen, cuál es el motivo y de qué manera se utilizan estos instrumentos que específicamente están involucrados en todas las personas. Todas las personas tienen vehículos, se necesita movilizar. Chile es un país absolutamente dependiente, más del 90% del petróleo y sus derivados. Del petróleo sale la benzina, sale la parafina o el querosén, como usted quiera llamarlo, y esto tiene que importarse y por supuesto Chile está en los vaivenes internacionales de un mundo global. Sabemos lo que pasa con estas crisis, fundamentalmente en los países productores de petróleo, que afectan a todos, sobre todo un país como Chile que depende específicamente de este tema. A ver si podemos ir entendiendo un poco esta mecánica respecto al impuesto al combustible. En Chile, usted paga un 45% del valor de la benzina, del litro de benzina en impuesto específico. Casi la mitad. 45%. Más, usted tiene que pagar el 19% del IVA. Depende de la cantidad de benzina que consuma, de la cuenta, usted se le agrega el 19%, que es un impuesto que todos pagan. Obviamente en ese aspecto la benzina es cara, porque sin el impuesto específico, solamente con el impuesto tradicional del IVA, la benzina costaría la mitad de lo que cuesta ahora. Entonces, como Chile depende de esto, depende del petróleo, se creó un mecanismo en el año 2011 que se llamó SECCO para tratar de atenuar un poco el alza de las bencinas y con una inyección de parte del Estado. Y el año 2014 se mejoró esto y se creó el MESCO. El impuesto específico a los combustibles se crea en el año 1985, cuando hay un terremoto. Se acuerda ese domingo de octubre que nos afectó a todos, pero que afectó básicamente el litoral central, y se hace a través de un decreto. El ministro de Hacienda en ese tiempo, en el gobierno militar, Hernán Vigi, que impone un impuesto específico a los combustibles para reparar las rutas dañadas. Una vez que se recuperara ese impuesto o que se hiciera ese trabajo, porque ese impuesto específico iba a ser exclusivamente para reparar las rutas dañadas, básicamente puentes, caminos, puertos también, porque ahí en el litoral sufrió mucho eso. Bueno, el impuesto específico es una plata que llega al Estado, y el Estado, por supuesto, tiene la verdad interesante en que le llegue dinero. En este aspecto las bencinas pagan un 6,6 UTM por metro cúbico y el petróleo paga 1,5. Ya hay una discriminación. El petróleo es menos y la benzina es más. El petróleo contamina más. Pero aquí hay temas, se ha querido subir el impuesto específico a los combustibles, al petróleo, pero los grandes gremios, no lo hacen. Aquí hay una situación bien puntual, particular y peculiar en esto, porque solamente pagan el impuesto específico los vehículos, camiones, micros, aunque el transporte está subsidiado en esto, y los vehículos que usted se moviliza todos los días. Quien también utiliza petróleo a gran nivel para desarrollar la industria son las mineras, a gran nivel las petroleras, pero ellos no pagan el impuesto específico. Ya aquí el origen de este tema, y nunca se ha solucionado, es una discriminación entre el ciudadano que tiene su vehículo, que ya no es un lujo como antes tener un vehículo, es un medio de transporte, de trabajo. Usted paga el impuesto específico. Si usa benzina paga 6 UTM por metro cúbico, y si usa petróleo usted paga 1,5. Pero las grandes industrias
las que mueven las navieras, las que mueven todo lo concerniente a los aviones, a lo que es las mineras, básicamente, ellos no pagan impuestos específicos, porque según ellos dan trabajo a la gente y hay productividad nacional. Además, el 60% del consumo de petróleo en Chile lo hacen las navieras, las eléctricas. O sea, ellos utilizan más petróleo que todos los chilenos y no pagan el impuesto específico. Y ahí hay un tema que nunca ha querido ser solucionado por el mundo político, porque este impuesto específico se hizo exclusivamente para reparar la infraestructura dañada el año 85, y que después ya no iba a haber impuesto específico, porque usted fuera de pagar el IVA, como todos pagan, porque la vecina también tiene IVA, también estaba pagando este impuesto específico, y resulta de que terminó el gobierno, la dictadura cívico-militar, volvieron todos los gobiernos democráticos hasta el día de hoy, 1990 se instala, 89 se instala a Patricio Aylwin, y de todos los colores políticos no se ha cambiado esto, no se ha cambiado esto, que es una injusticia en relación a que si vamos a pagar el impuesto específico, si yo lo pago, que lo paguen las grandes empresas también. ¿Por qué no lo pagan ellos? Y eso motivaría una mayor recaudación, mucho más, una recaudación para el Estado. Y nos ahorraríamos muchos problemas que se están dando en este momento y que se han dado desde antes. Esto es un tema político y todo, las bencinas, los conflictos internacionales suben. El presidente Piñera, en su primer gobierno, crea el Cisco, y la presidenta Bachelet en el año 2014 crea el MESCO. El MESCO es un mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles. Esto fue creado en julio del año 2014. Este MESCO, ante la subida permanente de las bencinas, que es un tema social y que le preocupa a los gobiernos de turno, que la gente no le empieza a reclamar por esto, era inyectar recursos para estabilizar el precio de los combustibles. Porque se subía demasiado con toda esta crisis y todo lo que anda, porque esto es del dólar. El dólar a veces crece también, sube, baja poco, y las crisis internacionales del Medio Oriente motivaban un alza de los combustibles. Entonces se crea este MESCO para estabilizar los precios del petróleo. ¿Se acuerda que hace algunos años atrás, 2, 3, 4 años atrás, esto se hacía cada semana, cada jueves fluctuaban los precios permanentemente? Pero ahora el MESCO se empieza a operar cada 3 semanas. Cada 3 semanas. ¿Cuál es el tema? Que las bencinas no pueden subir sobre 30 pesos. Si las bencinas suben más de 30 pesos, bueno, ahí empieza a operar el MESCO para bajar y estabilizar el precio de las bencinas. Esto es también para el gas. El querosén o la parafina está aparte de esto. También es un derivado del petróleo, pero está aparte de lo que tiene que ver con el MESCO. Ya le vamos a explicar lo que es la parafina. Bueno, ha aparecido el ministro de Hacienda, el señor Quirós, con esta crisis a nivel internacional. Y fíjense que en febrero el barril del petróleo estaba a $70. Y con este conflicto que comenzó en febrero, hoy día el barril del petróleo está entre los 100 y los $110. Ha crecido demasiado. Y claro, eso repercute en el mundo y repercute acá en Chile. El MESCO inyecta $50 millones semanales. Si sigue el barril a $100, se van a tener que inyectar $120 millones semanales. Al año sería un promedio de $3.000 millones. El ministro Quirós dice que hay que cambiar el MESCO, que no hay plata, que hay que buscar un mecanismo para el de mejor manera, porque hay que cuidar las arcas del Estado. Ahora, el MESCO no tiene... ¿De dónde sale la plata del MESCO? Tiene cerca de 1.500 millones, pero el MESCO sale básicamente del impuesto específico al combustible. La plata que se inyecta al MESCO es del impuesto específico a los combustibles. Son cerca de 6 pesos. Si sube mucho, sobre los 6 pesos, tú sacas plata del MESCO. Si baja a los 6 pesos,
esa plata vuelve al Estado a través del impuesto específico de los combustibles. O sea, el Estado juega con la variante de los 6 pesos. Si suben más de 30 pesos, la bencina en Chile no puede subir más de 30 pesos. Si suben eso, se estabiliza a través del MESCO. Y en este aspecto el MESCO saca plata si se sube 6 pesos o menos 6 pesos. Se sube sobre 6 pesos, saca la plata del impuesto específico del combustible. Ahí sale la plata. No es que haya un fondo especial, o no es que se saque el bata de otro, que no haya plata, como dice el ministro. Esa plata está porque usted compra, inyecta, compra parafina, benzina y todo, y la plata está ahí, el impuesto está. A fin de mes llega la plata por el impuesto. Y si baja 6 pesos, esa plata se queda en el Estado, se crea a través del MESCO. Ese es el tema. La parafina es algo distinto. La parafina tiene un fondo especial que está destinado, por ley también, a que no suba tanto la parafina. En este momento quedan 5 millones de dólares, porque se ha ido gastando. Esto va al Congreso, se hizo una ley y se le pide la autorización del Congreso para reactivar un fondo para que la parafina no suba tanto. Claro, ahora dicen la parafina subió 120 pesos. Dicen, bueno, el ministro en una declaración manifestó de que la parafina no iba a subir y ahora subió 120 pesos en 2 semanas. Lo que pasa es que ahí no tiene que ver con que se le quiten los recursos de estabilización. Tiene que ver con el ámbito internacional, que te pega más fuerte esto, porque Chile es un país importador y todo se hace por el dólar, y por lo tanto esa es la consecuencia que tenemos. Pero el fondo, para que no suba tanto, que es un fondo especial, que se llama EFEL, para la parafina, eso sigue, eso no se va a quitar, aunque ahora quedan 5 millones de dólares, pero porque se está ocupando durante mucho tiempo, y ahora se va a reponer ante el Congreso una ley nueva para que se siga manteniendo el impuesto específico, o no el impuesto específico, ese impuesto para que no suba tanto la parafina. A grandes modos, a gran rango más o menos ese es el tema. Hay otros temas más técnicos que los pueden enredar, pero a grande modo esa es la situación. Ahora, un gobierno que ingresa, porque tiene un poquito más de una semana, no puede entrar a una casa y cambiar todo. Y ese es el problema. Porque este gobierno que entra con una dinámica que es negativa, en el sentido de que encuentra que todo lo que encontró es malo. Y ese es un discurso que 100 vale en campaña, ganaron la elección, ya te la creo, pasa en política. Pero ahora ya están gobernando. Entonces no pueden decirle a la comunidad que nosotros somos los buenos y los que se fueron todos los malos, que no nos dejaron plata. Y hay un montón de situaciones que entran a justificar algunas decisiones que ellos ya tenían tomadas y que siempre, cuando hay esta clase de gobierno, siempre perjudican a la gran mayoría de los chilenos y defienden al gran empresariado. Porque ya lo vamos a hablar en estos días, le van a rebajar el impuesto a las grandes empresas permanentemente. Yo digo, ¿por qué no le cobran a las grandes empresas el impuesto específico al combustible? No evitaríamos todos estos problemas. Y esto no es un problema de este gobierno, de hace tiempo, de la clase política. Las grandes empresas utilizan más petróleo que los autos en Chile. Sin embargo, ellos no pagan impuestos. Si lo pagaran, inyectaríamos mucho más recursos a las cajas del Estado y evitaríamos todos estos problemas que tenemos. Si usted le quita el impuesto específico al combustible, la benzina costaría la mitad de lo que cuesta. Sería menos dinero para el Estado, porque el Estado se acostumbró a través de una tragedia que fue, para volver a la génesis, al inicio de esto, ese terremoto del año 1985 en octubre, se aprovechó de esa situación, le pidió a los vehículos que ocupaban las carreteras que fueran solidarios, ya fueron solidarios, pagaron impuestos, se arregló toda la infraestructura, es más, después se concesionó, y el impuesto, llegaron los gobiernos democráticos, y el impuesto específico está ahí, no lo mueve nadie. Le gustó que le llegara plata al Estado. Está bien. ¿Por qué no lo quitaron? O si no lo quitaron, ¿por qué no se lo cobran también a la gran empresa que ocupa más petróleo en Chile? Privilegios
de unos pocos que sigue siendo la tónica de esta sociedad, que sigue siendo la tónica de este país. Entonces cuando dicen, es que lo que pasa es que el país necesita recursos, estamos de acuerdo, yo no estoy en contra del Estado, todo lo contrario, el Estado cumple un rol, no como algunos que quieren achicar al Estado, pero viven del Estado, los que hablan que quieren achicar el Estado, viven del Estado, familias enteras viven del Estado, los critican y después se van a instalar al Estado, se han instalado hasta la casa de gobierno, se instalan ahí, no pagan luz, no pagan nada, es una tremenda contradicción, pero no, es que hay que llegar recursos al Estado. Entonces, se hacía si es un tema que hay que ser especialista para esto, se hace una analogía. Mira, si tú pagas la mitad, en estos momentos si pagas 1.000 pesos por un litro de benzina, por un ejemplo, deberías pagar 500 o 600 como máximo con el IVA. Más no, lo demás todo impuesto. Es que se mataba el Estado. Pero si tú pagas 1.000 y ahora vas a pagar 500, 600, esa plata igual va a volver al Estado. Por la benzina va a volver a través de lo que tú compraste, porque pagaste el 19%. Pero a ti te quedan 500 pesos. Y esos 500 pesos tú igual los vas a ocupar, porque no podías ocuparlo porque lo pagabas en impuestos. Ahora vas a comprar otra cosa. Vas a comprar otros temas, lo que tú quieras, en temas de casa, infraestructura, o vaya a hacer un pedido más grande. Igual va a pagar el impuesto. Esa plata igual va a volver al Estado. Si es una ecuación muy simple, pero muy simple, que los políticos te mienten, te engañan y tú te dejas engañar también. Por Dios, cómo se dejan engañar. Entonces, en ese aspecto, el impuesto específico debería eliminarse. Y tú lo que pagaste en impuesto específico, que no lo vas a dejar de pagar, lo vas a pagar igual, porque cuando tú tienes más dinero que puedes ocupar, vas a comprar otras cosas que a lo mejor no podías comprar. O si compráis uno, compráis dos. Y esa plata, a través del IVA, va a volver igual al Estado. Pero aquí se está haciendo un aporte a la gran empresa. Ahora, yo no sé cómo lo van a hacer con estas medidas. Porque tienen que entender que esto no es un tema técnico. El señor Quirós no está en una empresa. Él asociará a la gran empresa. Si había problemas de la empresa, despedida personal, sacaba un problema, lo pueden hacer en la empresa. Fue la que ayudó a colusionarse a varias empresas grandes como la farmacia y los pollos. Esto es un tema del Estado, es un tema político. Entonces, si él va a tomar una decisión de cambiar el MESCO, porque dice que el Estado no hay plata, y eso no es así, porque el presupuesto del Estado lo aprobaron todo el mundo político el año 2000, el año pasado, en el 2025. En diciembre estaba aprobado el presupuesto para este año, y lo votaron a favor todas las bancadas. Entonces está el dinero. Puede que no esté en una caja, como se dice, pero si usted no tiene dinero en una caja, bueno, lo tiene a través de una cuenta corriente, lo tiene a través de préstamos, como lo hace el Estado y lo hacen todos los estados que se endeudan y que tienen riesgo. Chile tiene un riesgo de país muy bajísimo, bajo. Se acaba de dar una información a través del Banco Central del crecimiento del PIB en Chile 2,5. Que este país no iba a crecer y que iba a estar mal, 2,5. Y además, la deuda pública de Chile en 18 años es la menor. Están los números ya, pero han instalado un discurso que le hace mal al país. Ese discurso ya lo instalaron en campaña de muchas mentiras, pero está bien, ya, la gente lo eligió y democráticamente estamos de acuerdo. Pero ahora no, ahora están volviendo hacia atrás cuando ellos están ahora gobernando. Y tú no puedes tomar una medida técnica en un mundo que es político. Las medidas técnicas las tiene la empresa y ahí hay consecuencias. Reducción de personal, bajar sueldo y toda la cuestión para equilibrar el movimiento económico de la empresa. Pero acá no, acá esto es Estado, es política y parece estar el Estado para ir en bien de los ciudadanos. Entonces, ¿sabe cuánto costaría si quitan el mes con estos momentos? El litro de benzina subiría 300 pesos. ¿Quién aguanta eso? Y ahí se produce inflación. Porque no es solamente la benzina. La benzina tiene muchos derivados, el petróleo, el transporte, que se mueve todo, la mercadería. Te sube el petróleo, cobrabas tanto por un flete, te sube y tienes que cobrar más, porque obviamente así funciona este tema. Se va produciendo más inflación. Entonces uno no entiende estas decisiones.
Dice que van a buscar un mecanismo, no sé cuál va a ser el mecanismo, no sé cuál va a ser el mecanismo, pero llegar, instalarse un gobierno y decir que todo fue malo y que nosotros lo vamos a hacer todo bien, eso es peligroso. Ese discurso está bien en campaña, pero no todo lo del Estado es malo, no todo lo del gobierno anterior es malo. Hubo situaciones que fueron, como todos los gobiernos han tenido errores, por supuesto, se equivocaron en muchos aspectos, pero no en todo. Entregaron un país con una inflación de 2,8. Este gobierno la recibió con un 14,1. ¿Estábamos en la pandemia? Sí. El país se endeudó más que ahora por la pandemia. Está bien que se haya endeudado. El presidente Piñera lo hizo porque entendió que el Estado tiene que ir en apoyo a los ciudadanos en situaciones tristes y lamentables. Como lo hizo el presidente Piñera en el año 2010, en el terremoto que le tocó justo al inicio de su primer periodo. Ahí sí que había que hacer una reconstrucción porque el país estaba en el suelo. Con la pandemia tuvo que inyectar recursos, por eso subió la inflación, subió la deuda del Estado. Pero ahora, decir que estamos en una ¿reconstrucción de qué? Eso es un daño tremendo a la sociedad. Yo no estoy hablando ideológicamente, estoy hablando de una realidad. ¿Está el país en el suelo, como está el año 2010? ¿Está el país en el suelo, o complicado, encerrado, cerrando empresas, y que se nos moría gente como el año 2020? ¿Es la misma situación que teníamos? Ahí sí que había que inyectar recursos y había que ocupar de reconstruir. ¿Y ahora qué? No, es muy peligroso. Es muy peligrosa una semana decir vamos a hacer todo porque han instalado, que vamos a hacer... Está todo perfecto, que este gobierno ha hecho más que lo que no ha hecho nadie. No, es peligroso eso. Hay que verse, y además que ya en diciembre sabían instalarse, ver cómo está el tema, de qué manera lo vamos haciendo. Pero esto de eliminar el MESCO porque no sirve, no sé. Háganlo bien, pues. Si son los que están ahí, lo eligieron por ser los mejores. Es fácil decir, bueno, saquemos recorte social y todo el tema. Así es re fácil, pues. No, ahí es donde se tiene que utilizar la calidad, la capacidad profesional que ellos dicen tener, porque siempre dicen que son los mejores, que están los mejores abogados, en las mejores universidades, las mejores notas, somos los mejores. Bueno, háganlo valer ahora, pues. No quitando lo que estaba antes y no echando por el suelo todo una base que estaba ahí. Yo no sé cómo va a ser este tema del MESCO, no sé qué propuesta va a ser, pero obviamente que en Chile no puede subir la benzina a 300 pesos de un golpe y porrazo. No, porque esto te crea una crisis social tremenda. ¿Qué va a aguantar eso? Es peligroso estos anuncios. Yo creo que estos anuncios de decir que está todo mal y vamos a hacer esto, lo pueden ser, lo pueden ver y analizarlo con calma, con tranquilidad, hablar con sus bancadas, decir, oye, mira esto, veamos la posibilidad de cambiar el MESCO, pero véanlo en forma interna con su gente, con su gobierno, con sus partidos que están en el Parlamento, veamos esta propuesta, la vamos consensuando, trabajando, y ahí vemos cómo lo vamos a hacer, porque es un tema delicado. ¿Cómo van a entender que subir 300 pesos el litro de benzina es una catástrofe total? Y ya produce un impacto negativo en la gente. Puede que tú tengas razón, que a lo mejor es mucha plata, pero antes los gobiernos lo hacían, porque esa es la labor del Estado, minimizar los costos de la comunidad, porque si no, bueno, estaríamos mucho más caros la benzina, aunque el problema está en sacarle el impuesto específico. Y si no sacáis el impuesto específico, que es la mitad de que tú pagas, cóbrale el impuesto específico a los que más usan petróleo en Chile, que son las grandes empresas. ¿Y por qué no lo hacen? No, es que cómo le vamos a cobrar a la gran empresa de trabajo y todo el tema. Bueno, y que anda en el furgón del escolar y que anda... Tampoco no trabaja y no da trabajo. Pero él sí tiene que pagar y el de arriba no. Es una política permanente que está en esta sociedad y la política que le hace muy mal a los chilenos. Pero mal, estamos cansados de que haya privilegio para unos pocos. Siempre cuando se buscan inyectar recursos y todo, se habla de los recortes y todo. Nunca se han acordado de la comunidad. Nunca se han acordado del IVA. ¿Por qué no disminuyen el IVA en los productos básicos? ¿Por qué no lo hacen? Que el IVA es la mitad de lo que tiene el país en plata. No, es que ¿cómo le vamos a rebajar a ellos? Esto es peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. No hago apología ni nada, hablo de una realidad. Que la gente se cansa de que siempre tengan privilegio unos pocos en medio de la gran mayoría. Y aquí se manejaron mal. Políticamente se manejaron mal, comunicacionalmente se maneja mal el ministro con decir que vamos a cambiar todo y que vamos a cambiar el MESCO, porque esto ya está produciendo. Ya fueron los camioneros a hablar ahí a la moneda.
Y claro que hay preocupación, po. Se debe haber manejado de manera distinta esta situación. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien. Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, 8:28. Estamos con don Carlos Agurto Rotamale en la coordinación en este jueves 19 de marzo. Hoy día saludamos a los José, a los Pepe, que están de onomásticos el día 78 del año. Tenemos 12 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 21, cubierto. Me sale lluvia en la tarde, Carlito. ¿Qué me dice? Hoy día y mañana parece que va a haber lluvia, pero el día no está como llover, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a esperar. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares, Colo-Colo 648, le ofrecemos todo elementos de fijación, pernos agrícolas, industriales, automotrices, tornillería, llaves, herramientas, en general, el mejor precio, la mejor atención, el mayor surtido. Nos presentan las efemérides de un día como hoy, 19 de marzo, 1814, tiene lugar el combate de Quilo, al sur del río Itata, en el cual O'Higgins se abre paso entre las tropas realistas. 1908, el rector de la Universidad Católica, Monseñor Carlos Casanueva, inaugura la Facultad de Medicina de esta casa de estudios. 1950, el gobierno fija en 3.800 pesos el salario vital. Ahora lo conocemos como sueldo mínimo, antes se efectuaba como salario vital. 1950, 3.800 pesos el salario vital. 1950 llega a Santiago el doctor neoyorquino Ray Patelki, colaborador en el descubrimiento de la terramicina. Las efemérides presentadas por Pernos Linares, Colo-Colo 648, la atendemos de lunes a viernes de 9 a 13:30 horas, en la tarde de 15 a 18, los sábados de 9:30 a 13:30 horas. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo, señor. Vamos a la pausa, don Carlos, y continuamos. Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por FONASA, ISAPRE, Capredena y particular. Se hacen lavados de oído. El doctor Daniel Guzmán los espera en Kurt Moller 333, frente a la Plaza de Armas. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana. Convenio con empresas e instituciones. Maife, el lubricentro de los linarenses, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas laterales, reparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce, somos Black Car Linares, estamos en Pacífico 606. Pernos Linares, Colo-Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Ford, Stata y Total, la mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo. La Super Veguita del Baratini, todo en frutas y verduras, abarrotes en general, de todo para el hogar. Los esperamos en Janorio Espinosa 1742. La Super Veguita del Baratini, calidad y economía. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435. 8:31, recordemos que a propósito de impuestos también, de aquí hasta el 31 de marzo se tienen que pagar los permisos de circulación, hay que renovar los permisos de circulación, los que nosotros conocemos como las patentes. Y aquí este aspecto es importante porque los municipios básicamente funcionan a través del Fondo Común Municipal, porque de una patente que usted pague, aquí de 100 pesos, 37 quedan en Linares y el resto se va al Fondo Común Municipal, que lo hacen las 345 municipios. Desde ahí se redestina esos dineros para cual funcionan. Gran parte del funcionamiento de las municipalidades es a través del Fondo Común Municipal, del pago de los permisos de circulación, de las
contribución y todo. Bueno, el alcalde se refiere y hace un llamado a la comunidad también a que hagan patente, como se dice, el amor por Linares a través de los permisos de circulación. Hagan patente su amor por nuestra ciudad. Hacer patente el amor por Linares en marzo significa, entre otras cosas, pagar su permiso de circulación en nuestra ciudad a través de 2 vías. Primero, por internet, www.corporacionlinares.cl, pero también de manera presencial. ¿Y dónde? Por cierto, en la Dirección de Tránsito, en Easy, pero hoy, en esta ocasión, primer año, se suma el supermercado mayorista D&L. De lunes a domingo, en horario continuado, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. ¿Cuáles son los documentos que tienen que traer? Por cierto, el permiso de circulación anterior, la revisión técnica y análisis de gases, el seguro obligatorio vigente a marzo del año 2027 y si desean cambiar de nombre, por cierto, el padrón. Nosotros esperamos para este año 2026 que los mayores recursos por concepto de recaudación de pago de permiso de circulación poder instalar 2 nuevos semáforos. Carmen con Colo Colo, Independencia con Freire, porque el resto de los semáforos se está reparando. Reitero, hagan patente su amor por nuestra ciudad, pagando su permiso de circulación en Linares. Muy bien, ahí teníamos entonces al alcalde. Es un buen motivo de recaudación importante para las arcas municipales respecto a, cumplir con tu obligación de renovar tu permiso de circulación. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos. La hora en Ancoa es la hora. Las 8:34. El Estado de Chile busca contactar a las víctimas del caso adolescentes recluidos en centros de detención e internación provisoria del Sename versus Chile. Se requiere a quienes estuvieron internados en los centros Ligüen, Antuhue, San Bernardo y Tiempo de Crecer entre junio de 2006 y enero de 2009, y a sus herederos, así como los familiares de los fallecidos en el incendio del Centro Tiempo de Crecer de Puerto Montt en 2007. Dentro del plazo de 1 año podrán solicitar una indemnización y/o atención psicológica completando el formulario del sitio web de la Comisión Verdad y Niñez o llamando al 101 de Chile Atiende. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ruta 2000. Muévete rápido, cómodo y seguro. Muévete con la calidad de Ruta 2000, la flota más grande de la región. Súbete a un Ruta 2000, la mejor opción. Rapidez, seguridad, cordialidad. Ruta 2000. Llámanos al 73 2 21 2000. 73 222 2000, 73 222 2001, 73 233 0911. Prefiera Ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. Socio, te esperamos en Alvi Linares con estas super ofertas. Pastas Aconcagua, variedades 400 gramos, desde 6 unidades, 460 pesos cada una. Y si llevas una, 470 pesos. Atún en lomitos Nuestra Cocina al agua o aceite, 160 gramos, desde 3 unidades, 890 pesos cada una. Y si llevas una, 950 pesos. Stock pastas 88.000 unidades, atún 51.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 24 de marzo de 2026 en Alvi Linares en Januario Espinosa 903. Alvi, tu mejor socio. En CGE reforzamos la prevención este verano, por eso te invitamos a seguir estos consejos y recomendaciones. El mantenimiento de los árboles ubicados en propiedades particulares es responsabilidad de sus dueños. Está prohibido por ley plantar vegetación o construir bajo las líneas eléctricas. Apoya el trabajo preventivo permitiendo el acceso de las brigadas que realizan el mantenimiento de las redes eléctricas. Ayúdanos a tener un verano más seguro. CGE, entregamos energía. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. El 99,7% de los incendios forestales son provocados por personas. Si usas herramientas eléctricas al aire libre, evita hacerlo con altas temperaturas o vientos fuertes. Además, limpia y humedece el entorno para prevenir emergencias e incendios. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Radio Ancoa.
Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por FONASA, ISAPRE, Capredena y particular. Se hacen lavados de oído. El doctor Daniel Guzmán los espera en Kurt Moller 333, frente a la Plaza de Armas. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana. Convenio con empresas e instituciones. Maife, el lubricentro de los linarenses, ubicado en Esperanza 633 entre Lautaro y Yumbel. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajo garantizado y certificado, polarizado americano, puertas, lunetas laterales, reparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce, somos Black Car Linares, estamos en Pacífico 606. Pernos Linares, Colo Colo 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Ford, Stata y Total, la mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo. La Super Veguita del Baratini, todo en frutas y verduras, abarrotes en general, de todo para el hogar. Los esperamos en Janorio Espinosa 1742. La Super Veguita del Baratini, calidad y economía. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435. Bien, nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en la Radio Ancoa en esta edición de día jueves 19 de marzo. Vamos a ir compartiendo con nuestros auditores. Tenemos algunas notas, tenemos algún contacto por ahí. A ver si no vemos con el contacto. Ahí parece que lo tenemos, el contacto para ir. Ahí tenemos vamos a contactar un contacto telefónico importante para compartir ahí con nuestros auditores. Y ahí estamos, Carlito. Deberíamos estar. Bien, vamos a establecer un contacto con Ali Valderrama. Ella fue delegada presidencial, obviamente cambió las autoridades, y queríamos conversar con ella en relación cómo fue esta experiencia que ella vivió trabajando acá con el mundo público, coordinando todas las comunas de la provincia de Linares. Nosotros lo dijimos públicamente, que hizo una muy buena labor, que se empoderó en el cargo, pero bueno, ella es ahora una ciudadana más. La tenemos en línea, agradecemos este contacto con Radio Ancoa minuto a minuto. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. No, ahí vamos a ver si podemos mejorar el contacto con Ali Valderrama, que queríamos conversar con ella, no habíamos tenido la oportunidad porque nosotros volvimos ahora nomás, así que queríamos conversar. Ahí sí, lo hacemos por último por altavoz, Carlito. Ahí. ¿Aló? Ahí está, ahí sí, ahí me escucha. Sáquenle el Vamos a ver si tenemos el contacto con ella. Aquí estoy. Ahora, ¿me escucha? Hola, don Julio, ya. ¿Cómo estás? Ahora sí, ahí estamos haciendo unos movimientos de cable por aquí. Sí. Bueno, buenos días. Queremos agradecerle este contacto con Ali Valderrama, que fue delegada presidencial. Lo decíamos, a partir de ahora usted es una ciudadana más de este país, como es. Pero queríamos preguntarle primero que nada, agradecerle porque la autoridad es media compleja y usted siempre tuvo una muy buena disposición con todos los medios de comunicación. Comunicó de buena manera que era un tema que estaba débil en la primera instancia de esta delegación, y la verdad que comunicó, siempre estuvo abierta, jamás nos dijo no toquemos estos temas. Primero que nada le agradecemos eso, y también como su experiencia de lo que se vivió, Ali. Hola, muy buenos días, don Julio. Bueno, en primer lugar agradecer a todas las personas con quienes trabajamos. La verdad es que así como ustedes, los medios de comunicación, los medios oficiales, pudimos a través de ustedes entregar la información a la ciudadanía, avisar también de cuando teníamos los avisos de situaciones meteorológicas completas, dar la alerta y la atención a la prevención y al cuidado en todos los espacios de la provincia, pero adicionalmente en ocasiones tener que dar las noticias que tal vez no son las que se esperan, en cuanto a decir que tal vez los trámites van a ser más largos de lo que se esperaban, o también estar contando las buenas noticias que como muy bien logramos
que corresponde, por ejemplo, a la reforma de pensiones, la ley de 40 horas o el cumplimiento de la meta presidencial del plan de emergencia habitacional. Siempre estuvieron ustedes dispuestos a permitirnos llegar a la ciudadanía y por ello, en ese sentido de agradecimiento, agradezco mucho estos minutos y estos momentos en que contar que a la hora que fuera me llamaban, siempre contesté, siempre entregué la información porque mi responsabilidad es esa. Era estar siempre disponible para contar, para avisar y para responder a la inquietud que se estaba planteando en el momento. Bueno, para usted, como usted es una profesional importante ahí, ¿cómo fue este desafío? Porque fue un desafío para usted, porque imagino que en determinado momento le dijeron, mire, está esta posibilidad. ¿Cómo tomó esa situación y cómo fue su experiencia ahí? Bueno, el desafío fue bastante grande, don Julio. Era estar presente en toda la provincia, en un momento en que nuestra provincia estaba destruida, producto de las mega inundaciones. Recordemos que el año 2023, en junio, hubo un daño. Las familias y los productores agrícolas, la inversión pública se estaba recuperando cuando en agosto recibimos esa tremenda lluvia de más de 400 milímetros en 8 horas, lo que obviamente nuestras cuencas no resistieron. Por lo tanto, ese 1 de septiembre, cuando inicio mi gestión, tenía mucho temor, pero sabía que contaba con el respaldo de un equipo que estaba trabajando en la delegación, con los funcionarios de carrera, que ellos tienen años de experiencia, por lo tanto me dejé asesorar por ellos, siempre los escuché, siempre tomé en cuenta, y el resto fueron consejos que ustedes también, que tienen mucha experiencia en medios de comunicación, me daban tips, me daban recomendaciones, cada una de ellas las escuché, las tomé en cuenta, y así también como de las dirigentes, nuestros dirigentes, que nos pedían respuestas, nos decían, ¿sabe qué? Aquí ha pasado por tantos años esta situación, y nos pusimos meta, dar respuesta a todos los que nos estaban planteando, la necesidad de una respuesta de algún trámite, alguna ayuda, o de poder estar al nivel de lo que se necesitaba en cuanto a lo comunicacional, y ahí está, todo nuestro desempeño, 30 meses de trabajo intenso, de perfeccionamiento, que si bien cuento con una formación profesional bastante sólida, como ingeniera agrónoma, en una región y provincia netamente agrícola, con una formación, un posgrado, un doctorado en ciencias, años de experiencia en la academia, en donde no me costaba decir tal vez las cosas, pero sí tenía que escuchar y responder a lo que se me estaba solicitando. Así que nada más que agradecer nuevamente a cada una de las personas que nos permitieron trabajar. Comenzamos con Ali Valderrama, que fue delegada presidencial acá en nuestra provincia de Linares. Ahora, lo que usted dice es súper importante en esto, porque trabajar en equipo, en grupo, es muy importante, y usted jamás perdió ese rumbo de escuchar a la gente, pero también usted se empoderó del cargo, porque esa es una cuestión muy difícil, Ali, en el sentido de que usted escuchó a la gente, trabajó, respetó su equipo, pero también tomó decisiones, que era su rol. Y ese equilibrio es muy importante, que no es fácil que sea en el mundo de la política, como usted venía de la academia. Claro, efectivamente yo venía con una vasta experiencia en academia, pero yo soy una mujer que está en política de hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que ahora tuve una figuración pública de ese trabajo político y desbordé todo lo que he aprendido, tanto en términos profesionales como en mi formación política, y los valores que tenemos que destacar como sociedad, que es trabajar en equipo, que es destacar las diferencias, la diversidad que tenemos, y desde esa diversidad de cómo se enriquece también, por ejemplo, pensemos en el arcoíris. El arcoíris es así de hermoso por la cantidad de colores que tiene. Por lo tanto, podemos coexistir distintas formas de pensar, distintas formas de ser, de llevar la vida, siempre y cuando eso sea con probidad y sea bajo los principios que la ciudadanía también espera de quienes somos autoridades. No buscar un beneficio personal en la ejecución de un cargo público, sino que entregarse al servicio de la comunidad, que es lo que nos mandata el ser servidores públicos. Yo recibí el honor de que el presidente me designase como su representante en la provincia, y manteniendo ese valor de representar a la máxima autoridad del país, es que mantuve en alto esos valores del servicio público en beneficio de las personas y no de una persona.
Claro, además que fue muy importante porque usted trabajó básicamente con 8 comunas, con 8 alcaldes, autoridades de diferentes comunas, y ahí, como dice usted, hay un multicolor, un arcoíris de pensamientos distintos políticos e ideológicos, y algunas autoridades, en el cargo suyo, a veces discriminan, depende del color político y todo. Usted fue bien transversal y dialogante en ese aspecto. ¿Cómo fue su experiencia en eso? Bueno, fue así, tal como le dice usted, don Julio. Trabajar con las 8 comunas de la provincia implica también conocer a cada una de las 8 autoridades locales, comprender que algunos tal vez estaban en un proceso distinto, me refiero, por ejemplo, a alcaldes que ya llevaban más de 1 o 2 periodos en ejercicio, versus otros que ya estaban en su último periodo y que luego me tocó recibir a nuevos alcaldes en algunas comunas. Por lo tanto, en ese proceso también de cómo cada autoridad ejerce su cargo, desde mi rol, un rol político, pero al mismo tiempo un rol, recordemos, ligado a la seguridad, a la gestión territorial en cuanto a responder por parte de los servicios públicos, pero también tener presente que cada comuna tiene sus particularidades y más allá de la autoridad que está, ¿no? Tenemos que destacar lo que cada una de las comunas tiene para que nuestra provincia pueda seguir surgiendo y destacándose primero a nivel regional y luego en lo nacional. Y claro, cuando me tocó ser delegada regional, subrogar a Humberto Queveque, también me tocó trabajar con otros municipios del resto de la región en momentos en cuando también se requerían respuestas de situaciones que se presentaban, y ahí nuevamente apliqué el mismo criterio. O sea, las autoridades locales, los alcaldes, concejales, están ahí porque tienen el voto de la ciudadanía, que los eligieron como sus autoridades, y tenemos que convivir para que nuestra región salga adelante y siga también posicionándose a nivel nacional y también con algunos rubros específicos que como región nos conocemos fuera del país también. Ahora, dentro de todo este tema, porque uno como autoridad ahí no sabe lo que va a pasar, se levanta, llega ahí, hay crisis, situaciones. ¿Qué fue una de las cosas más complicadas que le tocó vivir, que de repente fuera de los temas climáticos? Porque tuvimos situaciones bien lamentables también, usted está en terreno, coordinar los trabajos. ¿Qué fue lo más complicado? Bueno, lo más complejo es claramente esa situación en donde uno no puede controlar cómo va a responder la gestión. Por ejemplo, cuando tenemos un pronóstico de un sistema frontal, entregamos las recomendaciones, pero no sabemos si efectivamente van a caer 100 milímetros, 200, 300 o no va a llover directamente. Entonces, esa variable es compleja, implica estar las 24 horas atenta a lo que está ocurriendo, estar revisando las estaciones de medición de los cauces de ríos para saber si tenemos algún sector con riesgo que implique declarar alguna alerta. Si tenemos presencia de viento, puede que tengamos cortes masivos de electricidad, y sin duda la situación más compleja son los incendios forestales, una situación que es una amenaza constante durante todo el año, pero que además cuando estamos disfrutando del verano, cuando nuestros veraneantes, ya sea de la misma región o del país, incluso los internacionales nos están visitando, estamos con un riesgo inminente, lamentablemente debido a que todavía como sociedad no comprendemos que tenemos que erradicar el uso del fuego. Y ahí, claro, en ocasiones pueden ser horas de preocupación y en otros casos han sido lamentablemente días o semanas de estar dando seguimiento, de estar gestionando recursos que a nivel nacional son todos demandados, porque todo el país está sujeto a una situación de riesgo de incendio. Entonces, lo más complejo es eso, es lo que no se puede controlar, que corresponde al clima, corresponde también a este escenario de cambio climático que nos tiene a todos, ¿cierto?, aprendiendo a convivir con la naturaleza, y que para eso nos queda tiempo todavía. Claro, hay que tocar un tema, usted se maneja en eso también, este fenómeno climático, cambio climático que nos complica. Esta misma lluvia que vino hace poco no está tan considerada, son elementos realmente importantes que las mismas autoridades tienen que empezar a trabajar, a convivir, y nosotros los ciudadanos con estos. Ahora tengo que el fin de semana viene nueva lluvia, no haya llovido tanto en marzo como ahora, es una situación compleja, ¿eh? Es una situación compleja porque requiere que hagamos cuenta de un concepto que es muy importante. Yo lo trabajé con las autoridades locales, en algunos municipios fue más fácil llevarlo a cabo, en otros todavía estaba en proceso de tomarse en consideración de la relevancia que corresponde cuando hablamos de la gestión del riesgo de reducción del, o sea, ¿cómo es? Perdón, la gestión de la reducción del riesgo de desastre. Sí. Es decir, convivir con nuestra naturaleza requiere que identifiquemos los riesgos. Si conocemos los riesgos, los podemos reducir mediante prevención, mediante educación ambiental, mediante mitigación. Todo esto implica una toma de decisiones que implica
conversar con los vecinos, levantar en las comunidades si hay comunidades preparadas o no, si hay también disponibilidad de equipamiento municipal o si no, si hay algún privado que está disponible. Y en ese sentido, por ejemplo, yo logré mover recursos provenientes de Corma, quienes aportaron con la subvención para la alimentación y el financiamiento de un gasto mínimo que permitió formar 120 monitores de prevención en las zonas rurales. Son 120 pares de ojos, 120 oídos dispuestos a entregar información de lo que está ocurriendo en sus sectores. Y eso a nosotros nos permite ampliar una red que ya no solamente son las autoridades o los encargados de riesgo que están en contacto con Senapred o incluso con las delegaciones, que era mi caso, yo tenía contacto directo con los vecinos, sino que permite aumentar la cantidad de información y de esa forma poder anticiparse a las situaciones, pero al mismo tiempo hacer digamos, como dirigir recursos a que ese riesgo no se vuelva a presentar. Veíamos estos últimos días lo que ocurrió en la villa Alessandri, ¿cierto? En Linares. Esa situación los vecinos lo alertaron. Lamentablemente no se tomó en consideración lo que se le estaba anunciando al municipio. El municipio no hizo tal vez la gestión a tiempo con la empresa, pero lo que ocurrió en la práctica es que hay viviendas, personas afectadas, producto de una intervención en un sector. Claro. Yo recuerdo lo que pasó cuando se construyó el supermercado Líder. También ese sector se inundaba. ¿Cuántos años se demoró en hacer la adecuación para que eso dejase de ocurrir? Y pongamos en el correcto lugar de lo que se ha hecho. Se construyó un lomo de toro gigante, ¿cierto?, para que el agua no pase. Claro. Pero si el agua pasa, queda estancada ahí. Entonces hay soluciones de fondo que se pueden gestionar, que se pueden hacer, siempre y cuando tengamos la voluntad de tomar en consideración la información que los mismos territorios entregan. Comenzamos con Ari Valderrama, es delegada presidencial, nos separan 6 minutos a las 9 de la mañana. Quería preguntarle también, los quedan 4 minutitos, siempre estos cargos de confianza que tiene exposición pública, como fue el caso suyo, lo toman muchas personas para una plataforma política y renuncian cuando hay elecciones. Ha pasado muchos aspectos, delegados renunciando para ir a cargos políticos elegidos por la voluntad popular. Y siempre en este tema se daba, a mí me decía mucha gente, la delegada va candidata, va a renunciar. ¿Cómo lo toma usted? ¿Pensó en alguna posibilidad tomar ese tema o usted siempre estuvo hasta el final con el compromiso adquirido? Yo cuando recibí el nombramiento del presidente, yo le dije, yo me quedo hasta el último día o hasta que usted lo estime formando parte del gobierno. Sin duda que hay personas que antes no me conocían y que ahora me conocen, que ya saben cómo trabajo, que saben lo abierta que soy en cuanto a entregar la información y también lo transparente. Por lo tanto, en el momento en que el presidente me nombró, yo tomé la responsabilidad de forma muy integral en cuanto a que representar a la máxima autoridad no es un escalón o un escalafón para tener un cargo público de elección popular después, en forma inmediata. Sin duda que ahora estoy en un proceso de evaluación, ¿cierto? Ya un poco descansando, han pasado apenas casi ya no ni 10 días de que no estoy en el cargo. Por lo tanto, la reflexión es un proceso que toma tiempo, que tendré que sopesar cuáles van a ser tal vez mis pretensiones en el futuro, pero por el momento estoy muy agradecida de todos quienes nos permitieron trabajar, cada una de las puertas de las juntas de vecinos, de ustedes los medios de comunicación que nos permitieron llegar a la ciudadanía. La agradezco y lo agradeceré siempre, el consejo, la disposición para entregar lo que teníamos que contar. Pero en donde sea que yo esté trabajando en este tiempo, voy a estar siempre aportando a la provincia, aportando a la región y siempre presente que mi corazón está en Linares. Sí. Viví muchos años allá, ejercí este cargo tan bonito, tan desafiante al mismo tiempo y sé cuánto se requiere responder y estar también para dar una mejor calidad de vida a las personas de la provincia de Linares. Finalmente, Ali, ¿cómo es cambiar bruscamente? Porque este cambio suyo es absolutamente independiente de la proyección que puede hacer, total, porque usted está 24/7 y de repente de ese mundo todo agitado cambia
al hogar y todo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido bastante reconfortante, la verdad. La verdad es que el teléfono suena menos. Duermo más horas continuas porque todos los días ocurría algo, por lo tanto, si eran 3 horas que el teléfono no sonara, era mucho. Así que ahora sí duermo al menos 8 horas continuas, lo agradezco, pero al mismo tiempo sé el momento complejo en el cual se encuentra la provincia y la región, sin contar con autoridades de las carteras que se requiere dar respuesta, se requiere estar atento y preocupada porque estamos con sistemas frontales encima y no hay autoridades para que estén contando lo que va a ocurrir o previniendo situaciones. Por lo tanto, si bien en lo personal tengo un día mucho más relajado que antes, sigue mi mente y mi corazón preocupado por las personas porque el gobierno en la región y en la provincia no está completo y me preocupa eso. Así es. Bueno, Ali, le queremos agradecer este contacto y la idea es que más adelante podamos seguir contactando porque tiene una persona que nos puede aportar desde su ciencia política, de su capacidad del mundo político. A ver si la vamos a molestar más adelante, ya que dice que le suena menos el teléfono, para que nos podamos poner de acuerdo, para que usted nos dé su opinión de contingencia y todo. ¿Qué le parece? Sí, por supuesto, yo siempre disponible a seguir conversando. Y mi teléfono disponible igual, sigue siendo el mismo número y dispuesta para seguir conversando y trabajando por la provincia. Muy bien, le queremos agradecer a la delegada presidencial Ali Valderrama estos momentos con Minuto a Minuto de la Radio Ancoa. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Que esté muy bien, don Julio, una muy buena jornada y muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos a la delegada presidencial Ali Valderrama conversando con nuestros auditores, una charla bien interesante porque la verdad que ella se empoderó del cargo, había muchas dudas respecto a eso, también su militancia, como siempre se dice, este es de este color, y la verdad que hizo un muy buen trabajo. Hizo un muy buen trabajo, hay que reconocerlo y además como medio agradecerle que siempre tuvo la disposición, siempre, y sin pauta y todo. Vamos esta otra semana a leer que hay un comunicado de la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, de todo lo que tiene que hacer la autoridad, de arriba para abajo. Ahí está ese gordito de barba, Cristian Valenzuela, que es el ideólogo de todas estas cosas, y va a haber mucha limitancia en este tema. Lo conversamos con el delegado presidencial, él tiene el nuevo delegado, intención, pero vienen órdenes de arriba de lo que se tiene que conversar, no de lo que la gente quiere saber. Pero en el caso de Ali Valderrama, todo lo contrario, además es una persona muy capacitada, es una persona universitaria que tiene el grado, título, pero fuera de eso es muy cercana, y eso tiene que tener una autoridad. ¿Y ella pudo haber sido candidata? No, dijo. Mi compromiso estuvo hasta el final con el presidente de la República, o hasta que él quisiera, porque estos son cargos de confianza. Nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa, Departamento de Prensa Radio Ancoa, para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto Retamana de la coordinación, nos reencontraremos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien. Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto, noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ancoa de Linares. La hora en Ancoa es la hora. Las 9 en punto. Éxito rotundo en Linares, del palacio rodante más lujoso de América. Circo Gigante de México, con artistas de 6 países diferentes. Una maravilla de la tecnología moderna, el auto robot, conversión de auto robot en segundos.